La cadena de emisoras Gran Colombia se complace en entrevistar al economista Abelardo Pachano, gerente general del Banco Central del Ecuador. Señor economista, ¿podría darnos a conocer un balance de sus 2 años y medio de gestión en el Banco Central? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, señor Ceballos, por la oportunidad. Yo le diría, han sido 2 años muy duros de trabajo, llenos, yo diría, de retos, de desafíos, en los cuales, o frente a los cuales, hemos tenido que poner a prueba toda la capacidad organizacional del banco y tratar de enfrentar y de resolver los problemas que el país conoce y que están claramente explicados en la crisis económica. Creo que la labor desarrollada durante toda esta gestión ha sido una labor dedicada exclusivamente a los intereses nacionales, a tratar de precautelar, yo diría de manera fundamental, las variables sociales y económicas del país y a encontrar fórmulas que permitan una salida adecuada de la crisis. En estos 2 años y medio, la labor y las decisiones tomadas han permitido estabilizar a la economía ecuatoriana y empiezan, yo diría con satisfacción, porque debe ser satisfacción para todos los ecuatorianos, a vislumbrarse cierta tendencia de recuperación de nuestro país. El sector agropecuario está demostrando una muy interesante producción en 1984. La pesca, la exportación está mejorando significativamente. Ha sido una lucha de todos contra este conjunto de factores internos y externos acumulados durante muchos años, el que está permitiendo salir, yo diría, con un costo social relativamente bajo si comparamos con otros países de esta crisis económica por la que ha atravesado el Ecuador y ha atravesado América Latina en general. Economista Abelardo Pachano, el gobierno del Ecuador desmintió oficialmente que haya suspendido el pago de servicio de la deuda externa, como se afirma en noticias del cable internacional. Usted le tocará refinanciar la deuda de 247 millones de dólares que vence entre el 1 de junio de 1984 y el 31 de diciembre de 1985. Bien, el Ecuador no ha suspendido los pagos del servicio de la deuda al exterior, continúa haciéndolos dentro de las normas convenidas con el Comité de Gestión y está atendiendo, yo diría, con regularidad estas obligaciones. El Ecuador lo que ha hecho es aplicar nuevamente ante el Club de París, que está conformado por los gobiernos de los países desarrollados, para que se refinancie la deuda de gobiernos y de proveedores correspondiente al periodo 1 de junio de 1984 al 31 de diciembre de 1985. Esto con el propósito de aliviar la carga del servicio de la deuda correspondiente a este periodo y facilitar de esta manera el financiamiento externo de la economía ecuatoriana. En lo que concierne a la refinanciación de la deuda con la banca internacional, el planteamiento inicial de la delegación ecuatoriana y del gobierno ecuatoriano fue refinanciar la totalidad de 1984. En un principio la banca no estuvo de acuerdo con ese planteamiento y solo aceptó refinanciar el primer semestre de este año. Sin embargo, luego revisaron su decisión y aceptaron el planteamiento ecuatoriano, de tal manera que los términos convenidos con el Comité de Gestión para refinanciar la deuda de 1984 involucra a la totalidad de la deuda de este año, tanto de la correspondiente al sector público como la del sector privado.
Se ha enviado las bases del acuerdo llegado con el Comité de Gestión a todos los bancos acreedores y estamos recibiendo respuestas de cada uno de ellos. En su gran mayoría, yo diría, son respuestas favorables de apoyo a este proceso de renegociación de 1984. Señor economista Abelardo Pachano, ¿cómo considera el planteamiento hecho por los gobiernos de Colombia, Venezuela, Argentina y México para renegociar la deuda exterior? La posición de los 4 gobiernos de América Latina todavía no se cristaliza en lo que yo diría concreción de puntos de vista de América Latina frente a sus acreedores. Para que América Latina continúe en la línea señalada por la Conferencia Económica Latinoamericana y la Declaración de Quito, es necesario que ya se puntualicen acciones concretas de todos los países de nuestra región frente a la banca acreedora y los gobiernos de los países industrializados. Yo miro este planteamiento positivamente, porque en todos los foros internacionales, en todas las reuniones de renegociación, les hemos indicado a la banca internacional y a los gobiernos de que América Latina no podrá pagar su deuda, porque si los términos de la renegociación de la deuda no son amplios y las condiciones financieras son adecuadas. Lamentablemente, este punto de vista en un principio no ha sido comprendida, pero parecen que existen ya señales en el mundo internacional de que la posición de América Latina va en camino de una, yo diría, más adecuada concertación internacional. De tal manera que me parece muy interesante la declaración de los 4 presidentes, me parece muy conveniente que se precisen ya fórmulas de posición de la región y creo que todos estaremos de acuerdo, porque de esa manera el problema central de la crisis económica, que es el déficit de la balanza de pagos, estará en una situación mucho mejor de ser resuelta. Días pasados, señor economista, se informó por los medios de comunicación colectiva que en la población de Tampillo se está construyendo un edificio para la fabricación de billetes, tomando en cuenta que en el Instituto Emisor existe máquinas especiales para imprimir las firmas y sellos de los billetes ecuatorianos. Mire, respecto al centro de emisión, ya la información que han dado algunos medios de comunicación, el Banco Central emitió un boletín aclaratorio que sintetiza los siguientes hechos. Primero, no se trata de una fábrica de billetes. El Banco Central no va a fabricar billetes, como inicialmente se presentó en algunos medios de comunicación. El país continuará importando los billetes y de lo que se trata es de establecer una fase de acabado que es económicamente rentable para el país, porque va a reducir costos significativamente y eso va a ocasionar una reducción en el uso de divisas de nuestro país, es decir, vamos a importar menos por este concepto. Y desde un punto de vista de seguridad, le brinda al país la posibilidad de controlar una de las, yo diría, más importantes funciones, y tal vez la más importante función que tiene el Banco Central, la emisión de los billetes. De tal manera que no se trata, y en esto hay que ser muy claro y preciso, de una fábrica de billetes, se trata de un centro de acabado que va a darle mayor autonomía al país. Tampoco el Banco Central tiene en el momento actual maquinaria para poderlo hacer. En una imprenta, por más sofisticada que sea, no se pueden imprimir billetes, no se pueden colocar características de seguridad, porque si podría hacérselo, pues perderíamos todo el control de la emisión y yo diría la seguridad que debemos brindar en la emisión de billetes. El banco tiene una imprenta,
pero esa imprenta no puede realmente realizar las labores de acabado de billetes. La maquinaria que se está trayendo para acabar billetes es una maquinaria altamente sofisticada, diferente de la maquinaria correspondiente a lo que es una imprenta, que para lo que sirve es para la difusión de distintos documentos de carácter económico y cultural que hace el Banco Central. De tal manera que no hay ni una duplicación en este proyecto, ni tampoco el afán de fabricar billetes en el país. De lo que se trata es de salvaguardar asuntos o principios básicos de seguridad nacional y, en segundo lugar, tratar de con ello también obtener un ahorro de divisas para el país. Señor economista Abelardo Pachano, el 10 de agosto el país realizará el cambio de gobierno. ¿Cómo entregarán las arcas del Ecuador al futuro gobierno disponibilidad de reserva, pagos, es decir, el estado financiero del Banco Central del Ecuador? Bueno, yo le diría que estamos elaborando un documento técnico completo con toda la información económica del país, con información financiera, en donde se va a demostrar los logros alcanzados con la política económica actual, la situación general de la economía, qué puntos todavía demuestran que perseveramos en una crisis, cuáles son aquellos que demuestran una recuperación económica. Señor economista Abelardo Pachano, el señor presidente de la República hizo declaraciones en el sentido de que la conferencia cumbre de los países industrializados en Londres precisamente se refería a la deuda de los países del tercer mundo. Él indicó que con simples expresiones de buena voluntad difícilmente se pueden resolver los problemas. ¿Cómo considera estas declaraciones el señor gerente del Banco Central, economista Abelardo Pachano? La conferencia económica de los presidentes de los 7 países más grandes del mundo occidental ha tratado la temática de la crisis económica latinoamericana, pero la declaración en sí mismo, si bien demuestra cierto grado de preocupación por esta situación, no da señales muy claras de una posición política de compromiso de los países industrializados en colaborar, como nosotros lo hemos señalado, que es indispensable con los grandes esfuerzos realizados por nuestros países. Yo concuerdo con la declaración del señor presidente de la República. No solo tenemos que quedarnos en declaraciones de buena voluntad, sino que tenemos que señalar, al igual que lo mencionaba en una pregunta anterior sobre los 4 presidentes de América Latina, no solo quedarnos en una declaración de que hay que buscar mejores fórmulas de renegociación, sino ya precisar mecanismos que concreten esos puntos de vista. Y eso creemos nosotros que es indispensable por parte de los países industrializados. Señor economista, siendo la deuda externa del Ecuador la más baja en relación con los países del continente, ¿cómo podría usted darnos a conocer en qué año se terminará de pagar esta deuda que tanto ataña a la República del Ecuador? Pero yo no, en el mediano y en el largo plazo, hasta donde yo puedo mirar, no creo que el Ecuador vaya a cancelar la deuda externa. Será un problema de manejo
y de refinanciación a muy largos plazos, y dependerá de la capacidad realmente de generación de nuevas divisas que tenga el país a través de una adecuada promoción y diversificación de exportaciones. Ya la problemática de la deuda externa, si es que tenemos un buen perfil de la misma, si es que sabemos utilizar la deuda externa para proyectos altamente productivos, no debe ser un motivo de preocupación, porque con el resultado de esa inversión de esos recursos vamos a generar nuevas disponibilidades de divisas que nos van a permitir pagar las obligaciones. Un poco pensando, ¿no?, cuando hay diferencias, pero pensando en términos de una empresa, cuando a un empresario se le hace la pregunta ¿cuándo va a cancelar las deudas?, el empresario generalmente contesta: yo requiero de las deudas para seguir trabajando, pero debo seguir trabajando y produciendo lo suficiente como para pagar el servicio de esa deuda. Igual debe ocurrir con un país. La cadena de emisoras Gran Colombia entrevistó al economista Abelardo Pachano, gerente general del Banco Central, a 2 años y medio de su gestión administrativa y a 58 días de cambio de gobierno. Agradecemos la exquisita sensibilidad del economista Pachano al haber aceptado este diálogo con Radio Cadena Nacional Ecuatoriana. Gracias.